Palabras más, con Álvaro García. Doctor Iván Duque, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, Álvaro, por estar de nuevo en tu programa. Bueno, un placer tenerlo aquí. Época del lanzamiento de libros en Colombia, Feria del Libro, todo el mundo muy pendiente de las nuevas publicaciones y usted viene con un nuevo libro. Iván Duque, Indignación. Esta es la portada del libro. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es la historia de este libro? Ideas para la Colombia del futuro. Bueno, la idea de este libro empezó el año pasado, cuando desde el mes de enero del año 2016 iniciamos unos talleres en todo el país que lo llamamos Construyendo País. ¿Cómo eran los talleres? Hacíamos unas presentaciones sobre la situación del país, la situación de la región o de la ciudad donde estábamos, y teníamos un mapa de Colombia con un croquis que decía, ¿y usted qué propondría por un mejor país? Y le entregábamos a los ciudadanos un papelito y un marcador. Y después de que terminábamos la primera ronda de charlas, dijimos, ahora este evento les pertenece a ustedes y queremos que ustedes nos planteen qué problema ustedes identifican como un problema grave en su comunidad y qué propondrían para poderlo enfrentar. Entonces se hicieron varios talleres con esa dinámica y se hicieron talleres también a modo de conversatorio y fuimos recabando muchas propuestas de la ciudadanía. Y después de haber terminado el ciclo de talleres, yo dije, yo quisiera poder plantear un esquema de comentarle esto al resto del país. ¿Y cuál es? ¿Por qué no pensamos en las propuestas que necesitamos para la Colombia del futuro? ¿Por qué no aprovechamos ese sentimiento de indignación que a veces puede ser mal utilizado por el populismo y lo convertimos en indignación, en las propuestas, en las acciones que necesitamos como país? Y de ahí surgió este libro. ¿Cuáles son esos temas que usted identificó que a los colombianos les indignan, les incomodan, les irritan? ¿Qué son las cosas que se ven en ese contacto con la gente y en estos ejercicios a los cuales hace referencia? Bueno, hoy en día yo diría que hay 4 temas que a la gente le duelen mucho. El tema económico le duele mucho a la ciudadanía. La ciudadanía siente que se ha empobrecido, siente que está asfixiada por la carga tributaria, siente que hubo un gran derroche de la bonanza petrolera y que le han pasado la cuenta de cobro. Segundo, la ciudadanía está muy preocupada por los temas sociales, por la calidad de los programas sociales, por si los programas sociales realmente están llegando a los más necesitados. Y yo diría que eso pues va de la mano con el tercer problema que lo estamos viviendo todos los días y es la corrupción. Que muchos de esos recursos de los programas sociales no terminan llegando a los menos favorecidos porque se pierden en la corrupción. Y esa corrupción está en excesos de la contratación directa, en abusos con carteles de únicos proponentes, en el mal uso de los planes de ordenamiento territorial donde se cambia el uso del suelo para favorecer a los contratistas que financian la política, en el desvío de los convenios interadministrativos. Y yo diría que el cuarto elemento es que en medio de esa situación económica, social y de un poco de desesperanza ocasionada por esta corrupción generalizada, es qué está pasando en términos de seguridad. Realmente lo que tenemos hoy es la construcción de una paz sostenida, lo que tenemos es un acuerdo incumplido lleno de zonas grises donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir, donde se ha premiado la delincuencia. Y por otro lado, el mayor riesgo que tenemos por esa situación es que la seguridad ciudadana se deteriore, que la mayor víctima en los antecedentes que hay en América Latina de los procesos de desmovilización, desarme y de reinserción mal llevados ha sido la seguridad ciudadana. Entonces, partiendo de esos 4 temas, es que hemos decidido armar una visión de país con lo que discutimos con los ciudadanos. Una visión de país que se cuenta como un árbol donde hay una semilla que es la libertad y el orden, donde tenemos unas raíces, donde está la seguridad y la justicia, donde está la lucha contra la corrupción y el Estado austero, donde tenemos la educación para el capital humano, la independencia de las instituciones, la salud preventiva, el proteger los problemas graves de la familia como núcleo en el país, que son la gran cantidad de embarazos adolescentes, o enfrentar ese flagelo de la violencia doméstica, promover el acceso generalizado a la cultura, tener un tronco de una economía de mercado dinámica, tener sectores que dinamicen esa economía como la innovación social, como el campo con progreso, como la tecnología, como la economía naranja, la infraestructura, ese verdor del árbol que es la sostenibilidad ambiental y perseguir, Álvaro, 4 grandes frutos: empleos formales y dignos, que nos permitan mejorar los ingresos de las familias, generar equidad y hablarle a los colombianos de felicidad como un objetivo de las políticas públicas. Y ese árbol necesita una luz del sol, que es la transparencia,
y un agua que lo irrigue, que es la participación ciudadana. Este es un país diverso y las preocupaciones de los ciudadanos son diferentes. Las preocupaciones o los motivos de indignación de los jóvenes son unos, de los adultos mayores pueden ser otros, de los costeños pueden ser unos específicos, de los del centro. ¿Cómo sacar una matriz que pueda aplicarse a todos los colombianos y que esté expresada en este libro? Pues ahí lo fuimos identificando con distintos temas. Por ejemplo, la seguridad y la justicia es una preocupación que usted la encuentra en todo el país, porque la seguridad es un bien público. Los ciudadanos hoy, según la encuesta nacional de seguridad, el 50% de los encuestados se sienten inseguros en la vida pública. Se sienten inseguros en los lugares donde compran. Y una cosa más aterradora, 20% se siente inseguro en su lugar de trabajo. Entonces la inseguridad como bien público es algo que le preocupa a todos los ciudadanos. La calidad de la justicia también yo la encontré en todas las regiones. ¿Cómo hacemos para que la justicia sea más rápida, eficaz, genere confianza? Y por eso entonces hemos planteado propuestas para cada uno de estos temas. Y algo que fue muy interesante, fuimos tomando muchas de estas conversaciones y yo hacía unas tablitas, o llevaba los cuadernos, iba anotando cuáles eran esas preocupaciones. Y en ese diálogo fue que fuimos construyendo ese árbol con cada uno de sus componentes, de tal manera que lo que aquí se le presente a los ciudadanos es una visión de país. No es solamente cuál es el gran tema que vamos a tener en las próximas elecciones, no, es la visión integral de país, que tenga un ecosistema que hable, que comunique y que los ciudadanos entiendan que en una perspectiva general los temas que le preocupan están allí. Usted mencionó ahora un riesgo que va de la mano con el tema de la indignación y que lo hemos visto expresarse en muchos países de una forma muy complicada, que es el del tema del populismo. ¿Cómo identificar el populismo y cómo defenderse de él? Usted sabe que el populismo siempre entra primero con ese discurso iconoclasta. Todo está malo, nada funciona, aquí están los redentores. Todos los que están en el pasado son los que han deteriorado absolutamente todo y aquí viene la renovación. Pero adicionalmente es un discurso facilista, que yo siempre lo traduzco en pan para hoy, hambre para mañana. Grandes promesas de pan para hoy y después, por parte de las malas decisiones y la insostenibilidad de esos argumentos, el hambre para mañana, que lo estamos viendo en otros países. Cuando uno mira la realidad de Venezuela, el discurso de Hugo Chávez cuando llegó al poder era un discurso bastante conciliador en unos temas y enfocado principalmente a atacar a los partidos tradicionales, a la vieja política, pero lucía como un manso cordero. Pero claro, pan para hoy, hambre para mañana. Llegan al poder y desde el poder empiezan a cooptar las instituciones, a afectar la iniciativa privada y a utilizar la desesperanza de la población para convertirla en odio, en lucha de clases, en polarización. Y yo creo que aquí nosotros como país tenemos que darnos cuenta que no podemos correr ese riesgo. No se trata de mirar un espejo idéntico, por supuesto, porque cada país es distinto. Pero esas manifestaciones de populismo pueden aparecer. Y nosotros las hemos vivido en las administraciones locales. Bogotá la tuvo y tuvo un gran desastre. Todos sabemos lo que ocurrió. Nuevamente el discurso polarizador, la lucha de clases y tratar de llevar todo al desastre y después, sin ninguna preparación, tratar de llevar la ideologización de la administración pública. Y eso le hace mucho daño a una sociedad. Por eso, la indignación hay que convertirla en acciones positivas, en cosas que nos unan y no en cosas que nos dividan y que le presentemos al país propuestas claras en los distintos temas, que sean financiables, que sean materializables, que tengan una estructura y que sobre todo permitan construir políticas de Estado más allá de políticas de gobierno. Hablando de Venezuela, porque lo mencionó usted ahora antes de ir a este primer corte de mensajes en esta entrevista, ¿cómo ve el tema de Venezuela hoy? Muy triste, porque lo que ha pasado en Venezuela ha sido la aniquilación de las libertades. Se erosionaron las independencias institucionales, las cortes totalmente cooptadas por el gobierno, los medios como mecanismos de control social totalmente capturados por el gobierno, una persecución casi que criminal a la oposición política, acabar por completo la iniciativa privada y vemos la pauperización de Venezuela, el empobrecimiento generalizado. Una sociedad que tuvo la posibilidad de haber ahorrado una gran bonanza para invertir estratégicamente y lo que se convirtió fue en la creación de unos programas asistenciales para generar militantes y no generar la movilidad social y detonar una confrontación de clases que puede terminar muy mal y que hoy la estamos padeciendo también en Colombia.
Acuérdese que hace un año, cuando estuve aquí en este programa, hablamos de eso y le dije que Colombia no estaba preparado para lo que iba a ser esa estampida migratoria de hermanos venezolanos viniendo a buscar oportunidades al país. Hoy la estamos viviendo, es la desesperanza de ese pueblo y queriendo buscar refugio donde quiera tengan mejores libertades y por eso están viniendo a Colombia. Hagamos una pausa y lo invito a que cuando regresemos hablemos de economía naranja y la ley naranja. Muchas gracias. Doctor Iván Duque, economía naranja, un tema que para usted ha sido muy importante y sobre el cual ha trabajado desde hace mucho tiempo. Ahora también tiene como un desarrollo importante en términos de Estado. Ya es una realidad la apreciación y el acceso a los beneficios que puede traer esto. En primer lugar, quisiera pedirle que nos defina rápidamente qué es economía naranja. Bueno, yo le diría, Álvaro, que la economía naranja es la confluencia de muchos sectores de ancestralidad cultural, de expresión cultural, que generan actividad económica y propiedad intelectual. ¿De qué estamos hablando? Primero, patrimonio ancestral, festivales, carnavales, gastronomía, museos, bibliotecas. Podemos estar hablando de las artes escénicas, teatro, danza, zarzuela, danza contemporánea, títeres. Podemos estar hablando de artes visuales, fotografía, pintura, escultura. Estamos hablando de medios, radio, televisión, cine, medios digitales, creaciones funcionales como publicidad, arquitectura, diseño, joyería. Todo ese conjunto de sectores, hoy en Colombia, y casi que de manera silvestre, porque no ha estado en el centro de la agenda de desarrollo, es más grande que el aporte del café o la minería al PIB colombiano. ¿Qué hemos tratado de hacer? Ilustrar sobre eso que a veces no sabemos, que desconocemos, ese gran impacto económico para que adquiera ese protagonismo y darle un marco institucional, que lo estamos haciendo con la Ley Naranja, para que ese sector pueda ser un motor de desarrollo en el país y que soñemos, por lo menos en la próxima década, en duplicar ese aporte a la economía y llevarlo siquiera al 6 o 7%, como lo tiene México, que es el país líder en la materia. ¿Qué fue lo que lo hizo fijarse en ese tema? Álvaro, varias cosas. Yo estaba en ese momento, allá hace unos años, en el Banco Interamericano de Desarrollo y empecé a identificar, 1, el capital humano, 2, el talento, 3, la propiedad intelectual y 4, el patrimonio cultural. La confluencia de esas 4 cosas son esta economía creativa. Y la economía creativa estaba encerrada en una discusión de creativos y nunca se había llevado realmente a una discusión estratégica donde estuviera el Ministerio de Hacienda, los ministerios de planeación, los que realmente desarrollan en un país esa visión de Estado de largo plazo. Entonces en ese momento publicamos el libro La Economía Naranja y empezamos a hablar de un marco institucional que son las 7 Is, las 7 ideas. 1, información, 2, instituciones, 3, infraestructura, 4, industria, 5, integración, 6, inclusión, 7, inspiración. Y desagregarlas para que a partir de cada una de ellas tuviéramos las herramientas necesarias para financiar, para acompañar, para mejorar las exportaciones, para darle al Estado las herramientas de coordinación institucional necesarias y para que el Estado pueda medir con claridad cuánto pesa ese sector en la economía de un país. ¿Cómo hacer para que una industria como la que usted describe tenga el peso real y el respaldo institucional que durante años de alguna forma se le ha negado, dándole prioridad a otros temas en el país? Bueno, primero le voy a contar una cifra que es escalofriante. Un día de presupuesto del Ministerio de Defensa equivale a 79 días del presupuesto del Ministerio de Cultura. Es decir, casi que en 4 días del presupuesto de Defensa queda despachado el presupuesto del Ministerio de Cultura de un año. Eso le demuestra a usted el nivel de prioridades que tiene el sector. Y eso es muy triste. Y entonces uno tiene que empezar a reflexionar, ¿por qué si ese sector es tan importante? Pero además, es tan importante en términos de empleo de calidad y empleo para la juventud, cuando Colombia tiene uno de los desempleos juveniles más altos de América Latina, no le hemos apostado a ese sector de manera estructural. ¿Cuál fue la propuesta de nuestra ley? Primero, los mecanismos de medición, fortalezcámoslos, metamos todos los sectores que deberían estar. Y segundo, démosle la posibilidad que el Ministerio de Cultura sea el que dirija la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, Planeación, Mincomercio, Mineducación, Mintrabajo,
Mintic, Bancoldex, y que la presida Cultura para fijarnos una meta, duplicar este aporte en una década. Y que eso permita alinear varios objetivos. Uno, ¿cómo le vamos a dar incentivos para que esta industria crezca? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Cómo vamos a incorporar a los artistas en esa cadena industrial? ¿Cómo les vamos a ofrecer el capital semilla y el crédito? ¿Cómo vamos a hacer que cuando tengamos tratados comerciales aprovechemos esa circunstancia para que el producto nacional llegue a esos mercados? ¿Y cómo vamos a premiar, a reconocer y a estimular a los creadores en el país? Eso es lo que nosotros hemos querido plantear con la Ley Naranja, generar ese ecosistema que nos permita a nosotros soñar con una verdadera política de Estado para el estímulo de las industrias creativas. Eso requiere plata. ¿De dónde va a salir plata para financiar esa nueva infraestructura? Bueno, ¿qué hemos dicho nosotros? Por ejemplo, Findeter hoy debe abrir más líneas de crédito y de cooperación técnica para apoyar infraestructura cultural en los entes territoriales. Teatros, museos, centros de expresión, en fin, tiene que poder llegar con ese instrumento. Hay algunos municipios que tienen la capacidad de financiarlo, entonces lo van a poder tener con tasas y plazos que obviamente le den la sostenibilidad financiera, y donde no lo haya, pues Findeter va a tener la capacidad asistencial de pronto llegar a esos municipios. De hecho, Findeter ha hecho cosas muy interesantes, como ha sido, por ejemplo, la promoción de la orquesta de Baranoa o la orquesta juvenil de Quibdó, y ha llegado con recursos de cooperación técnica para que esto florezca. Pero también estamos hablando de que Bancoldex, por ejemplo, abra líneas especializadas para esos emprendedores creativos, que el Fondo Impulsa, que el Fondo Emprender tenga recursos y que a través del sistema de regalías, que nunca se le ha dado ese mandato de apoyar la industria creativa, hoy lo puede hacer. Hoy tenemos festivales y carnavales en el país que generan mucha actividad. Solamente el carnaval de Barranquilla está generando decenas de miles de millones de pesos. El carnaval de Río Sucio, el Festival Vallenato, el Festival de Gaiteros, todo lo que es el patrimonio de la Semana Santa en una ciudad como Popayán. O sea, vemos fiestas en el país que generan actividad económica, que pueden además conectarse con el turismo, porque uno de los grandes hermanos que tiene la economía naranja es el turismo. ¿Cómo le puedo ofrecer al visitante, más allá del deleite arquitectónico o ancestral, la vinculación con la cultura? Entonces nos damos cuenta que este es un país que tiene muchísima vocación de oferta cultural y que al mismo tiempo tiene una gran vocación de oferta turística. Esa hermandad va a generar recursos. Y desde el lado público, yo creo que nosotros tenemos que ir fijando unas metas, que para eso está el Consejo Nacional de Economía Naranja. ¿Cómo le vamos a dar un protagonismo mucho más grande en términos de presupuesto y de planeación al Ministerio de Cultura en el país? Yo creo, Álvaro, que un país que le apuesta a estas industrias y que le apuesta a la cultura, porque no toda la cultura hace parte de una visión económica, sino que también tiene una visión de inclusión y social, ayuda a que este país genere una verdadera cultura de rechazo a la violencia. ¿Cuál es el impacto que tendría esta visión o la aplicación de esta visión en el tema de educación, en el pensum de los colegios, en el pensum de las universidades, en el foco de las prioridades estratégicas en términos de cómo alinear la educación de un país en función de sus necesidades? Bueno, cuando usted ve lo que se ha construido tanto en el libro de la economía naranja o en Efecto Naranja y ahora en Indignación, y hablamos de educación, yo siempre creo que debe haber un complemento muy grande entre la educación y la cultura. Si nosotros vamos a hablar de una jornada única en el país, a esa jornada única debemos acompañarle, más allá de la visión solamente de pruebas internacionales de matemáticas, ciencias y lenguaje, darle un peso casi que en el mismo plano a la educación cultural, creativa y a la educación deportiva. Y quizás se agréguele una tercera, que es la educación digital. Ese complemento nos permite pensar en el capital humano, más allá de simplemente educar para las pruebas internacionales. Y nos permite que las personas desarrollen talentos. Porque una de las grandes pérdidas que nosotros tenemos en términos de capital humano es que nosotros siempre estamos pensando graduar personas para que consigan un puesto, sea lo que sea, pero no para que las personas se empleen en donde tienen talento. Si como país empezamos desde el sistema educativo a identificar los talentos en edad temprana y a utilizar esa formación que estamos ofreciendo para que ese talento crezca y después se convierta en iniciativas de emprendimiento o de expresión artística, lo que estamos haciendo es potenciar el capital humano en un país que, a diferencia del petróleo, donde tenemos reservas limitadas, tenemos reservas ilimitadas de talento en Colombia. Doctor Iván, ¿qué sociedad podría uno citar como un ejemplo exitoso en la aplicación de visiones como esta? Yo creo que hay casos, hay países,
Hay países que tienen experiencias muy bonitas. Yo creo que México en algunas regiones tiene unas experiencias muy importantes del valor, el peso de la cultura y el aporte de las industrias creativas y culturales a la economía, pero también al desarrollo social. Yo creo que se han hecho experiencias interesantes en América Latina, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires con el Centro de Diseño, donde se han generado no solamente actividad económica, sino un espacio de crecimiento para los creativos. Yo creo que, por ejemplo, el Reino Unido tiene una historia muy interesante que contar en el esquema europeo. Y yo creo que, por ejemplo, Brasil ha hecho cosas muy interesantes. Hay ciudades como Goiânia que han venido apoyando a los pequeños artistas. Vemos, por ejemplo, casos como el de Galpao Aplauso en la ciudad de Río de Janeiro, donde Ivoneta Albuquerque ha ido formando unas compañías de danza y de acrobacia que ofrecen servicios y capitalizan el talento de los muchachos que están en situación de vulnerabilidad para que crezcan, se formen y después creen carreras en esos sectores. Yo creo que Brasil, por ejemplo, con la creación en su momento del Viceministerio de Economía Creativa, empezó a fijar líneas transversales de política pública. Yo creo que inclusive en Asia, por ejemplo, hay experiencias interesantes que se están viendo. Singapur, por ejemplo, le ha ido apoyando cada vez más a sus industrias creativas. Creo que, por ejemplo, Costa Rica ha ido despertando. Y en Sudamérica, por ejemplo, recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo hizo en Paraguay el lanzamiento de un proyecto que se llama el DNA, el Distrito Naranja de Asunción. ¿Cómo podemos darle a las ciudades el sentido de sostenibilidad y de calidad de vida asociado con la oferta cultural y el espacio para que los creativos lleguen, se instalen y crezcan en sus proyectos de emprendimiento? Doctor Iván, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para venir a hablar de Indignación, el nuevo libro que publica usted con la Editorial Planeta y de Economía Naranja, tema fascinante. Muchísimas gracias, es un verdadero placer y espero que disfrute el libro, doctor Álvaro. Así será. Palabras más con Álvaro García.